El estar reunidos por este medio es de gran ayuda, es de gran bendición para ti, también para mí, poder compartir el repaso de nuestra meditación de la escuela sabática de esta semana. Hablando de un tema muy apasionante, los dos testigos. Algunos han hecho una interpretación bastante loca, y es que han dicho que los dos testigos son dos profetas y que llega un tiempo señalado y el cual los dos son asesinados, son masacrados. Eso es una interpretación muy aislada de la palabra de nuestro Dios. Cuando vamos a Ezequiel, Daniel y Apocalipsis, en este caso Apocalipsis 11, que nos habla de esos dos testigos, quiero decirles que esos dos testigos es el Antiguo y el Nuevo Testamento, y esos tiempos que se notan ahí, no tenemos tiempo porque para leerlo, este es el repaso en general. Ya meditar así, tenemos toda la semana para de esa manera leer, y deja tus comentarios si de repente tienes alguna pregunta. Pero ahí se nos hablaba de un tiempo profético, eran 1260 años, en los cuales la palabra de Dios tuvo persecución. Esos dos testigos, dice en la Biblia, que fueron asesinados. El Antiguo y el Nuevo Testamento fueron encubiertos por una gran cantidad de tiempo, desde del 538 hasta el 1798 después de Cristo. Tenemos ese imperio romano que prevaleció, y tenemos una edad en la cual la Biblia fue escondida, fue prohibida su circulación, y ese tiempo de oscuridad, de tinieblas espirituales, de crisis espirituales, se enseñó muchas cosas que hasta nuestros días repercuten y muchas personas siguen creyendo. ¿Como qué cosas? Ejemplo, se dice y se sabe, de acuerdo a la historia, conflicto de los siglos, entre muchos otros libros importantes que tenemos en nuestros días, cómo la Iglesia Católica afirmó, enseñó, dijo y doctrinó a miles de personas desde una temprana edad con prácticas como las siguientes: que tiene poder para cambiar los tiempos y la ley. De hecho, una profecía que estaba en Daniel 7:25, ella dijo tener autoridad divina para poder cambiar el sábado por el día domingo, algo que Dios no ha dicho en ningún momento, pero que ella está dotada de autoridad. Y así fue como se cambió el sábado, y se impuso un día de descanso que fue el domingo en este caso. También dijo que Cristo dejó a la iglesia y que dejó al obispo a cargo de toda su iglesia. Eso también lo enseñó. Eso es erróneo. Que los santos pueden tener méritos para salvarnos a nosotros. Ahí se enseñó acerca de las reliquias, y ese es donde vemos en muchas casas, en muchos lugares, esos santitos en diferentes lugarcitos, y se enseñó que ellos tienen mérito para poder salvarnos, para poder ayudarnos. Eso también es erróneo, y que aún para salvarnos. Se enseñó que María nació sin pecado, a eso se le llama concepción inmaculada, y que ella también es intercesora. Por eso también hay un rezo que dice: ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Ya conocemos el rezo. Se enseñó eso y miles de personas lo creyeron, y hasta nuestros días lo siguen creyendo. Que la salvación se puede adquirir por obras, y que tú puedes traer cierta cantidad de plata, y que tú puedes traer indulgencias, y que de esa manera tú puedes pasar de cierto lugar, en este caso el purgatorio, a un lugar mejor. Bueno, el purgatorio es un lugar de purificación de acuerdo a la creencia católica, y que después puedes pasar al cielo. Eso es absurdo y erróneo. La Biblia no enseña tales cosas. Se enseñó la inmortalidad del alma, y que uno se puede aún hasta reencarnar en diferentes animales, y que tú puedes ir a ese purgatorio, y que te pueden hacer misas, que te pueden hacer diferentes cosas para la salvación. Eso es erróneo. Se enseñó que tenemos 7 sacramentos importantes para la salvación. La Biblia no nos habla de esas cosas, de sacramentos ni nada, lo que les he mencionado. Se enseñó que los niños deben de ser bautizados. La palabra de Dios no nos enseña acerca del bautismo de los niños, siempre han sido adultos mayores. El que creyere y fuere bautizado será salvo, dijo el Señor en San Marcos capítulo 16, versículo 16. El que creyere debe de creer, debe de arrepentirse para de esa manera ser bautizado. Se enseñó que el vino se puede convertir en sangre literal, y que el pan se puede convertir en el cuerpo del Señor. A eso se le llama transubstanciación.
Algo que la Biblia no enseña tampoco. Se enseñó el celibato en ese entonces, por eso los curas no se casan, los sacerdotes no se casan, pero si tú lees la Biblia, hubo sacerdotes que tuvieron esposas, no es raro. Dios dejó el matrimonio para que el hombre y la mujer en este caso lo efectúen, pidan la bendición de Dios y vivan felices para siempre, mientras viven. Se enseñó a adorar imágenes, algo que la Biblia, la palabra del Señor, enseña que no debemos de hacer. Se enseñó que la Iglesia Católica tiene aún el poder para establecer cosas nuevas, cuando en verdad en ningún lado encontramos tales cosas. Pero decirles que a pesar de esas crisis, a pesar de esas tinieblas espirituales, de esas falsas doctrinas, creencias, siempre hubo fieles también. En el caso de Europa, entre otras partes, hubieron fieles que mantuvieron en alto la verdad, la bandera. Ahí encontramos a los valdenses, que ya hemos venido hablando algo acerca de ellos, hombres que se mantuvieron de parte de la verdad, aunque se desplomaron los cielos para muchos de ellos, hasta tal punto de ser llevados a las cárceles, hasta ser sacados de su territorio, tener que vivir en las afueras, en los montes, en las cavernas. Se pusieron de parte de la verdad. Estuvo Juan Hus, un hombre que también estuvo de parte del Señor, Jerónimo, Martín Lutero, ¿por qué no hablar de Martín Lutero? Un gran reformador también, que clavó sus 95 tesis y que fue conocido en su tiempo y también es recordado por nosotros. Cinglio, Juan Calvino, entre otros muchos, pero la Biblia nos dice que también esos dos testigos de lo que estamos hablando en esta semana, ellos iban a resucitar en la Revolución Francesa en el siglo XVIII. Dios allí también colocó hombres y mujeres al liderazgo. Siempre esos dos testigos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, estuvieron a través de los tiempos dando luz, testificando, dando claridad, tal como hacen dos testigos o un testigo o más testigos cuando de repente están en un robo o están en un hecho violento y ellos atestiguan, ellos dicen, mira, esto es así, así, porque yo lo he visto. La Biblia, la palabra de nuestro Dios, a pesar de todo este tiempo de dificultad espiritual, siempre estuvo presente. Hombres la tradujeron, hombres la compartieron aún por encima de sus vidas, aunque fueron llevados a las cárceles, anfiteatros, pero ellos estuvieron de parte de la verdad. Dios siempre tuvo su palabra, su Biblia, para que el ser humano pudiese ser orientado. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Siempre ese conocimiento de Dios ha estado hoy a la disposición, ha estado a través de los tiempos y está hoy para que tú y yo podamos tomar la Biblia, podamos aprender y de esa manera prepararnos, porque van a venir también tiempos muy difíciles, muy peligrosos, en los cuales dice el Señor que vendrán lobos rapaces que no perdonarán el rebaño del Señor. Ha pasado en los tiempos, volverá a pasar, y es ahí donde tú y yo necesitamos aprender todos los días de la palabra del Señor para así poder tener un escrito estable. Aprovechemos hoy este tiempo de gracia para nutrirnos, para conocer más a fondo de la profecía y para cuando se levanten ciertos personajes poder nosotros decirles un así dice el Señor. No temáis, manada pequeña, porque el Señor siempre va a estar guiando a su pueblo. Sus testigos, Antiguo y Nuevo Testamento, seguirán con vigencia hasta los últimos días, aunque se van a levantar nuevamente personas diciendo que ya no tenemos que vivir con el Antiguo Testamento, que ya no es a seguir esas enseñanzas, que solamente tenemos el Nuevo porque por gracia somos salvos. Es verdad, por gracia somos salvos, pero Jesús dijo a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a eso es porque no les ha amanecido. No penséis, dijo Jesús en San Mateo 5:17, que yo he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a invalidar, sino a cumplir. Mientras exista el cielo y la tierra, ni una tilde ni una jota pasará hasta que todo se cumpla. Por lo tanto, bienaventurados somos los que atendemos al llamamiento celestial y a la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga grandemente y nos vemos en otra ocasión.